Hola mi estimado, bienvenidos a este su canal Consultor Clínico. El día de hoy vamos a hablar acerca de los huesos del cuerpo. No vamos a hablar acerca de los detalles anatómicos, clasificación, ¿verdad? Sino que vamos a mencionar todos los huesos del cuerpo, la localización y una pequeña reseña, ¿verdad? Bueno, quédate a ver cuántos logras memorizar. Vamos a darlos en orden alfabético para que no se nos escape ninguno. Astrágalo. Localización: tobillo. Descripción: hueso tarsiano segundo en tamaño, soporta la tibia y se apoya en el calcáneo. Atlas. Localización: cuello. Primera vértebra cervical. Axis. Localización: cuello. Segunda vértebra cervical. Cadera. Pelvis y cadera. Hueso grande, ancho y regular que forma la mayor parte de la pelvis. Consta de tres partes: ilion, isquion y pubis. Calcáneo. Localización: pie. Hueso mayor de los tarsianos situados en la parte trasera del pie, formando el talón con forma de cubo. Huesos carpianos. Localización: muñeca. Son 8 huesos organizados en 2 filas: escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Clavícula. Localización: hombro. Hueso largo y curvo situado horizontalmente sobre la primera costilla. Coxis. Espalda inferior. De 3 a 5 vértebras rudimentarias triangulares con solo la primera no fusionada. Cornete inferior. Localización: cráneo. Hueso fino irregular con forma de pergamino que se extiende de forma horizontal a lo largo del lateral. Costillas. Localización: pecho. 12 pares de huesos estrechos finos en forma de arco que forman las paredes posterior y lateral del pecho. Cúbito. Antebrazo. Hueso medial del antebrazo es paralelo al radio. Cuboides. Localización: pie. Hueso piramidal en forma lateral del pie, próximo a los huesos metatarsianos cuarto y quinto. Cuneiforme intermedio. Localización: pie. Con forma de cuña, es el más pequeño de los 3 cuneiformes, situado entre el medial y lateral. Cuneiforme lateral. Localización: pie. Cuneiforme de tamaño intermedio localizado en el centro de la fila anterior de los huesos tarsianos. Cuneiforme medial. Localización: pie. El mayor de los 3 cuneiformes. En el lado medial del pie entre el navicular y la base del primer metatarsiano. Escafoides. Localización: muñeca. Hueso mayor de la fila proximal de los carpos localizado del lado del pulgar. Escápula. Hombro. Localización: hombro. Hueso grande, plano, triangular que forma la mayor parte de la cintura escapular. Esfenoides. Localización: base del cráneo. Hueso de forma irregular en la forma de parte anterior de la base del cráneo y porciones de las cavidades craneal, orbital y nasal. Esternón. Localización: pecho. Hueso elongado, plano con forma de daga que forma la pared ventral del tórax. Consta de 3 partes: manubrio, cuerpo y apófisis sifoide. Estribo. Localización: cámara del oído medio. Hueso más medial de los osículos auditivos, parecido a un estribo. Etmoides. Localización: cráneo. Singular en forma de T que forma parte del septo nasal y del techo de la cavidad. Sus apófisis curvadas forman los cornetes medio y superior. Pabela. Localización: rodilla. Huesos sesamoideos de la cabeza lateral del músculo gastrocnemio detrás del cóndilo lateral del fémur. Falanges de la mano. Localización: manos. Huesos largos y pequeños, 2 en el pulgar y 3 en cada uno de los dedos. Falanges del pie. Localización: pie. Huesos largos en miniatura, 2 en el dedo gordo y 3 en cada uno de los otros dedos. Fémur. Localización: muslo. Hueso más largo y pesado del cuerpo, situado entre la cadera y la rodilla. Frontal. Localización: cráneo. Hueso plano que forma la parte anterior del cráneo. Ganchoso. Localización: muñeca. Hueso más medial de la fila distal del carpo. Se distingue por una apófisis en forma de gancho que se proyecta de la superficie palmar. Hueso grande. Localización: muñeca. Descripción: hueso mayor de los carpianos ocupa el centro de la muñeca. Hioides.
Localización: cuello. Hueso en forma de U delante del cuello, entre la mandíbula y la laringe. Húmero. Localización: brazo. Hueso más largo y grande del antebrazo, situado entre el hombro y el codo. Ilion. Localización: pelvis. Parte superior ancha y expandida de la cadera, divisible en cuerpo y el isquion. Localización: pelvis. Parte inferior y dorsal de la cadera, divisible en cuerpo y rama. Lagrimal. Localización: cráneo. Hueso más pequeño y frágil de la cara, parecido a una uña y situado en la pared medial anterior de la órbita. Mandíbula. Localización: porción inferior de la cara. Descripción: hueso en forma de herradura que contiene los dientes inferiores, hueso más fuerte de la cara. Martillo. Localización: cámara del oído medio. Hueso más lateral de los osículos auditivos, parecido a un martillo, que consiste en una cabeza, cuello y 3 apófisis. Maxilar. Localización: porción medial de la cara. Hueso mayor de la cara, excepto las mandíbulas, contiene dientes superiores y encierra al seno maxilar. Metacarpo. Mano. Entre los muñecas y los dedos. 5 huesecillos finos de la mano propiamente dicha, cada uno consta de un cuerpo y 2 extremidades, cabeza y base, numerados del 1 al 5, empezando por el lado del pulgar. Metatarso. Pie. Localización: pie, entre la fila distal de los huesos tarsianos y las primeras falanges de los dedos del pie. Son 5 huesos finos del pie propiamente dicho, cada uno consta de un cuerpo y 2 extremidades, denominadas cabeza y base, y se numeran del 1 al 5, empezando por el lado del dedo gordo. Nasal. Hueso central de la cara. Uno de los 2 huesos oblongos posicionados uno al lado del otro para formar el puente de la nariz. Navicular. Localización: pie. Descripción: situado en el lado medial del hueso de tarso, entre el astrágalo y los huesos cuneiformes. Occipital. Localización: cráneo. Hueso en forma de plato, que forma la parte posterior de la base del cráneo, atravesando por un foramen magno. Palatino. Localización: cráneo. Uno de los 2 huesos en forma de L que forman la parte posterior del paladar, parte del suelo y parte lateral de la cavidad nasal y parte del suelo de la órbita. Parietal. Localización: cráneo. Un hueso emparejado entre los huesos frontal y el occipital, forman las paredes y el techo del cráneo. Peroné. Pierna. Hueso lateral de la pierna. Piramidal. Localización: muñeca. Forma piramidal, segundo desde el dedo meñique en la fila proximal del carpo. Pisiforme. Localización: muñeca. Hueso más medial de la fila proximal de los carpos y huesos carpianos más pequeños. Pubis. Localización: pelvis. Porción inferior anterior de la cadera. Radio. Localización: antebrazo entre el codo y la muñeca. Hueso lateral del antebrazo. Su extremo proximal es pequeño y forma una pequeña parte del codo. Su extremo distal es más grande y forma gran parte de la muñeca. Rótula. Localización: rodilla. Hueso plano, redondeado, triangular, conocido como hueso sesamoideo. Es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo, situado frente a la articulación de la rodilla. Sacro. Localización: espalda inferior. Hueso grande, triangular, formado por la fusión de 5 vértebras y situado en la parte dorsal de la pelvis. Semilunar. Localización: muñeca. En el centro de la fila proximal del carpo, entre los huesos escafoide y piramidal. Sesamoideos. Localización: extremidades, normalmente dentro de los tendones. Son huesos pequeños redondeados insertados en ciertos tendones. Algunos constantes incluyen los pertenecientes a los tendones del músculo cuádriceps del muslo, flexor corto del dedo gordo, peroneal largo, tibial anterior, tibial posterior y psoas mayor. La patela, que también conocido como rótula, es el mayor hueso sesamoideo, ya lo habíamos mencionado. Temporal. Localización: cráneo. Hueso de forma irregular que consta de 3 partes.
una porción escamosa, pétrea y timpánica. Forma parte del lado y base del cráneo. Tibia, localización, pierna. Situado en el lado medial de la pierna entre el tobillo y la rodilla, segundo hueso más largo del cuerpo. Trapecio, localización, muñeca. Hueso más lateral de los 4 que forman la fila distal del carpo. Trapezoide, localización, muñeca. Hueso menor en la fila distal del carpo. Vértebras cervicales, localización, cuello posterior. Son 7 segmentos de la columna vertebral. La más pequeña de las vértebras propiamente dicha poseen un foramen en cada apófisis transversal. Vértebras lumbares, espalda inferior. Son 5 segmentos de columnas vertebrales, los huesos más grandes de la parte móvil de la columna vertebral. Vértebras torácicas, localización, espalda. 12 segmentos de columna vertebral que poseen facetas en los lados de todo el cuerpo, y las primeras 10 también poseen facetas de la apófisis transversa. Bomber, localización, cráneo. Descripción: hueso fino, plano, deforma la parte posterior e inferior del septo nasal. Yunque, localización, cámara del oído medio. Descripción: hueso medio del osículo auditivo. Tiene forma de yunque. Cigomático, localización, cráneo. Forma la prominencia de las mejillas y aspecto inferior y lateral de la órbita. Bueno, espero les haya gustado el video, les haya servido y les haya quitado un poquito la curiosidad, ¿verdad? El próximo video vamos a hablar de todos los músculos del cuerpo y vamos a hablar de su acción. O sea, vamos a hablar del músculo y vamos a hablar de su acción. Bueno, hasta la próxima, mis estimados consultores clínicos. Suscríbete al canal. Hasta la próxima, mis estimados consultor clínico. Adiós. Te invito a que si no estás suscrito al canal, te suscribas y te unas a la comunidad de suscriptores clínicos.